que son compañías extranjeras que se llevan sus ganancias o las invierten aquí. Bueno, eso es cierto como cualquiera, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Mauricio. Bueno, más que nada actualmente lo del Uber es, bueno, retomando ese tema, más que nada no se ha habido beneficiado a ninguna persona, ni los conductores ni nada, porque actualmente a partir de este año aumentó mucho el interés bueno, la cantidad de dinero que les quitan por viaje a un conductor de Uber a comparación de lo que se les quitaba en 2020 y 2021. Ha habido muchas fallas en la regulación para poder introducir bueno, colocar otro nuevo auto como socio conductor o conductor y eso. Y además, lo de los viajes ha salido mucho más barato. Es problema que haya tantos abandonos de los carros. ¿Por qué? Porque antes un viaje que costaba 100 pesos, ahora con lo Uber, con sus demandas y que quiere hacer competencia contra Didi, está disminuyendo hasta 50, un 45% sus viajes con sus supuestas promociones, cosa que no les conviene a los conductores. Sí, a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque Uber empezó como la única empresa, buena, única que abarcaba el mercado de transporte por aplicación, hasta que llegó Didi como una competencia más económica. Pero bueno, más que nada que el problema ahorita actualmente, por ejemplo, tengo un familiar es mi padre, ha estado haciendo viajes en la Feria de Caballo, así como también ha habido muchos problemas de Uber que se quieren sobrepasar con personas, también ha habido muchos en la Feria de Caballo, muchos personas que se quieren sobrepasar con esos Ubers, solo por creer que porque pagan su viaje pueden hacer cualquier cosa. Y es lo que falta de regulación en Uber, porque la frase Uber es: el cliente siempre tiene la razón o siempre tiene la verdad absoluta, porque si se queja, tú no puedes apelar. Tú tienes que acatar si se quejan o si no se quejan. Tú tienes la culpa por no tratarlo bien, a pesar de que ellos pueden ser violentos, agresivos o pueden hacer de tu unidad lo que quieran. Mauricio, usted tocó ahora otro ángulo, que es la parte del consumidor, ¿no? O sea, el cliente siempre tiene la razón. Sí, ese es el lema de una empresa que quiere tener contentos a sus clientes. Pero el problema es que también tenemos clientes muy difíciles, ¿no? Y eso se refleja y los riesgos que corren los choferes de cualquiera, incluyendo Uber, con clientes difíciles, es lo mismo. Y ese es otro concepto, otro punto de vista de desventaja que tiene el ofertante, por ejemplo, ¿no? Un consumidor abusivo. Gracias, Mauricio. ¿Aran? Bueno, yo solo quería comentar que, cómo se desarrolla todo, porque, bueno, yo recuerdo cuando empezó, me tocó en 2013, cuando llegó Uber a México, y 2014, 2015 más o menos, y todo era diferente a como es ahorita, porque literal antes, bueno, gráficamente sí te daban tu agua y te atendían bien, te preguntaban, ¿está bien el clima? ¿Está bien la velocidad en la que vamos? Y así. Y luego sale Didi y luego InDriver. Bueno, InDriver aquí no, en Texcoco no se ocupa, pero en el norte InDriver tú le das el precio, tú dices a dónde vas y le das el precio que estás dispuesto a pagar, y el conductor te da una contraoferta de más o menos ese precio y no tan alejado. Entonces está mejor porque pues tú barateas más el viaje, por así decirlo, y y es como ese proceso de que cuando hay una empresa innovadora en un lugar, ya empieza a arrancar y ven que funciona, hay mejoras. Hay mejoras y pues de parte de los consumidores, pues ya es como nosotros decidimos en cuál y cómo, ¿no? En cuál nos conviene más, dependiendo de nuestros gustos y demás. Está el hecho también de que solo conductoras mujeres y todo eso. También hay aplicaciones, pero ahorita no recuerdo cómo se llaman, pero me acuerdo que había unas aplicaciones que las hicieron programadores locales de ahí de la ciudad, y eran más baratas también, todavía más baratas, y hacían competencia porque gente que conocía o de ahí, de la ciudad, pues lo ocupaba porque era más barato. No, Y está... ¿En qué ciudad es eso? Que tenga usted noción. De las En Chihuahua, bueno, en a mí me Chihuahua. tocó todo eso en Chihuahua. En el norte, así es. Bueno, es un mercado que todavía falta mucho, ¿no? O sea, es más sensible ahora de que se mejore. Y con eso de las aplicaciones, pues todavía mejor. Ojalá las innovaciones vienen del norte, ¿se fijan?
¿Por qué? Pues porque, primero, muchachos, porque es la gente que tiene más dinero. Al norte tenemos la gente que tiene mayores ingresos en general. Al sur tenemos la gente de menores ingresos. Y, por lo tanto, la mayoría de las empresas que tienen empleados que pagan mejor están de la parte del centro de México hacia el norte. Entonces, por eso supongo que, además, hacia el norte tenemos a los primos gringos. Entonces, muchas de estas plataformas e innovaciones se copian de un lugar a otro. ¿Qué nos separa de las fronteras? Pues nada más un puente. Fíjense que hace algunos años, ya no lo he hecho, pero hace algún par de años lo hice por varios años también. Acompañé yo a grupos de muchachos de zootecnia a sus viajes que tenían. Y en uno de esos nos tocó ir a la parte norte. La que recuerdo con mayor claridad fue cuando fuimos al Paso, ¿sí? Estuvimos en Juárez y de ahí pasamos al Paso. ¿Qué fuimos a hacer al Paso? Ahorita les platico, regreso al tema. ¿Pero qué fuimos a ver al Paso? Bueno, fuimos a ver cómo se daba toda la venta de novillos hacia los Estados Unidos, porque hasta hoy los Estados Unidos compran una cantidad X de novillos, o sea, de becerros, ¿sí? Hembras o machos, y los engordan en sus pastizales allá, y una vez que estén engordados, los sacrifican o los mandan de regreso a México para que los sacrifiquen en rastros TIF y vuelvan a hacer la carne que mandan de regreso a Estados Unidos o la venden aquí. Y fuimos a ver todo el proceso, que es todo un protocolo que se tiene que ver que los animales principalmente no tuvieran ni brucela ni tuberculosis. Y eso tenían veterinarios que iban a los lugares in situ, así le decían, o sea, al lugar, iban y checaban a todos los hatos que no tuvieran esas enfermedades. Veterinarios que iban con unas camionetas que atrás llevaban su pequeño laboratorio con sus kits de pruebas rápidas para hacerlo. Pero ya que estaban los animales en los corraletes mexicanos y pasaban a los corraletes americanos, El Paso, Texas y Juárez es un puente, muchachos. Es un puente. Entonces, me acuerdo que esa vez yo subí al puente con mis alumnos y nos daban un permiso especial. Y mis alumnos pues tenían que llevar su pasaporte y su visa y todo. Y un permiso especial. Lo tramitábamos para que pudieran pasar. Y subía yo al puente y nada más los güeros llegaban corriendito y una vez que llegaban salían corriendo un montón de paisanos que se nos unían, yo creo que para poder pasar con nosotros. Y ya entregamos los papeles y ya nos dejaban pasar. Y del otro lado nos recogían para ir a los corraletes de Estados Unidos. ¿Qué le checaban a los animales? Pues que no llevaran garrapatas, y no llevaran sarna. Hay un tipo de sarna que está en el lomo de los bovinos que causa muchos problemas y muchas bajas en cuanto a la ganancia de peso diario, les causaba problemas difíciles. Y con una garrapatita que localizara, se le echaba atrás todo. Otra cosa que checaban, y eran mujeres americanas grandotas, y checaban que los becerros machos estuvieran castrados. Y ya empezaban en aquellos tiempos a aceptar a las hembras jovencitas y les hacían una operación en forma lateral, les metían los instrumentos y les sacaban las trompas de falopio. Entonces les retiraban eso y en automático estaban castraditas las hembras. Entonces, eso era todo el relajo. ¿Qué había? ¿Qué había en Juárez y qué había del otro lado? Bueno, en Juárez había Ubers, nos movíamos en Ubers. En aquellos tiempos todavía no había teléfonos celulares, pero sí el hotel donde estábamos nos tramitaba en forma, porque tenían radio, algunos tenían radio,
o algunos estaban conectados, no con taxistas, sino un servicio parecido a lo que es el Uber. ¿Sí? Pero por el lado de los americanos, todo esto estaba mucho más sincronizado. ¿Por qué? Porque sus teléfonos tenían mayor alcance, ¿sí? Había más gente que daba ese servicio, o tomábamos los camiones porque tenían un buen servicio de camión, ¿sí? Entonces, todos esos avances, las ciudades del norte son las primeras en tenerlas y las van utilizando para su bien en cada una de las ciudades, hasta que llegue la necesidad a la parte más sur de nuestro país, que a veces es lo complicado, porque ni siquiera hay gente que pueda tener un teléfono celular, todavía hay gente que no lo tiene, o hay gente que requiera moverse en la ciudad de esa manera o en algún pueblito no dan esos servicios, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, en las ciudades importantes, me imagino que también funciona el Uber. Pero bueno, ahorita hablamos de oferta y demanda del Uber. Muchas gracias por el ejemplo y su experiencia. ¿Qué les parece si iniciamos clase? ¿Qué tengo para hoy? Les digo que tengo para hoy. Hoy vamos a ver un tema. Vamos a ver el tema de elasticidades. Ahorita les explico en qué consiste. Que se liga a lo que estamos viendo, oferta y demanda. O sea, la elasticidad va amarradita a la oferta y la demanda. ¿Sí? No es algo diferente. Vamos a hablar del tema. Si nos da tiempo, empezamos a ver algunos ejercicios que estuve revisando. Y también voy a hacer la rifa para empezar a programarnos para el trabajo que tienen ustedes que elaborar, ¿se acuerdan? De una producción que ustedes tienen que investigar, prepararlo y luego exponerlo. Entonces vamos a dejar las fechas ya fijas para que cada equipo de cada uno de los grupos sepa en qué día nos va a tocar exponerlo. Lo que tengo programado para esa exposición va a ser los viernes. Elegí viernes porque ya me di cuenta que durante la semana pueden tener clases o están en idiomas y creo que el viernes en la tarde es el día que se nos puede ajustar mejor, ¿sí? Obviamente no va a ser el viernes igual para todos, sino va a ser precisamente, vamos a hacer la rifa para saber con qué grupo iniciamos y con qué grupos terminamos. Tengo aquí las fechas y ahorita se las comento. Y aquí tengo los papelitos, ¿los ven? Con los grupos y una manita santa que es esta, lo va a sacar y vamos a ir viendo con qué grupo iniciamos, ¿sí? Si les parece, entonces, vamos a iniciar la clase de hoy con el tema de elasticidades. Les comparto pantalla, ¿eh? Bueno, ¿alcanzan a ver? Sí, maestra. Muy bien, ahí voy. Bueno. ¿A qué le suena? Primero, ¿a qué le suena elasticidad? Es algo que es flexible, ¿sí? La elasticidad, lo primero que pensamos es en una liga, en un pantalón, de estos stretch que le llaman, que son elásticos, y nos hacen ver, a todo el mundo nos hacen ver bien, aunque seamos muy flaquitos o muy gorditos, nos vemos muy bien y nos sentimos muy bien. Entonces, exactamente eso es una elasticidad. ¿Qué tan flexible es algo, ¿no? Y ese concepto también se maneja en la oferta y la demanda, porque la oferta y la demanda tienen su elasticidad, hasta dónde lo podemos jalar, ¿sí? Hasta dónde podemos jalar el asunto, ¿sí? Y ahí está. Entonces, la elasticidad es un concepto que se maneja en la oferta y la demanda, que nos es de utilidad para saber cuánto responde el mercado cuando hay variación en precio. Lo que hablábamos ahorita del Uber, ¿sí? ¿Qué tanto responde? ¿Sí? Entonces,
la elasticidad se refiere a una relación cuantitativa, o sea, de 1, 2, 3, cuantitativa, entre el precio y la cantidad. Entonces, esa relación cuantitativa entre el precio y la cantidad, los economistas les llaman elasticidad. Y lo que nos dice es qué tan flexible es, o sea, qué tanto responde a los cambios en precio. Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, si abordamos la elasticidad en el precio de la demanda, traemos a la ley de la demanda, lo que dicen los economistas, traemos a la bonita joven que se llama ley de la demanda y nos dice en qué consiste. Dice, cuando aumenta el precio de un bien, como el Uber, por ejemplo, su cantidad demandada disminuye, porque va a llegar un momento en que no todo el mundo va a poder pagar esos aumentos en precio en el Uber, aunque nos guste más, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un límite. Nuestro límite es nuestro presupuesto, muchachos. No podemos ir más lejos, ¿sí? Por ejemplo, el presupuesto de ustedes es su beca. ¿Qué otros factores pueden influir en su presupuesto, muchachos? Además de su beca, de Chapingo. ¿De dónde tienen ustedes otros ingresos? ¿Alguien me puede decir? Podría ser de las ayudantías del comedor. Las ayudantías del comedor. Oiga, por cierto, ¿las ayudantías se pagan mensualmente o al final del periodo? No sabría decirle, maestra, si desconozco, pero creo que, bueno, me habían comentado que era al mes o al término. No estoy seguro, pero algo así me habían comentado. Ok, bueno, nos informamos después. Pero bueno, son las ayudantías. Dígame. También de las asesorías que, bueno, por ejemplo, daban en sociología. ¿Ustedes daban asesoría en sociología? Bueno, en sociología se daban asesorías por las noches, asesorías de álgebra. Entonces, pues de ahí también podemos obtener ingresos. ¡Ay, qué bueno! Eso también es bueno. O sea, asesorías de conocimiento a otras gente. Me parece muy bien. ¿Qué otro ingreso pueden? Sí. De hecho, las asesorías es más de alumnos de carrera que se las imparten a los de prepa. Y un amigo me dijo que le daban alrededor de 800 pesos. Vaya. Entre más horas acumulaba, más le pagaban, pero muchos alumnos no iban. Ay, qué bárbaros. Eso sí, pagar de algo y no sacarle el provecho está terrible. Pero bueno, eso es otro ingreso. Dígame. Profesora, fíjese que, bueno, por ejemplo, cuando uno a veces iba a pedir bueno, pues a pedir trabajo, por así decirlo, en sociología, a veces le daban más prioridad a aquellos que se fueron a algún extra, porque se supone que se fueron al extra y debieron haber estudiado aún más para pasar el extra, entonces les daban como que un poco, a veces, era raro el caso cuando les daban preferencia a los que se habían ido a extra para ser asesores, porque se supone que ya lo repasaron muchas veces y pues, Eso sí, eso no cabe la menor duda, ¿sí? Oiga, los extras siguen siendo terribles. Me platica mi esposo es otro chapinguero, pero el joven esposo que tengo entró a Chapingo en el 68, cuando todavía era semimilitarizado. Ay, muchachos, los extras eran criminales. El que no pasaba lo corrían de Chapingo, ¿sí? Así, para afuera, sin piedad, ¿sí? Y los que ayer o antier me estaba platicando que los que daban, ya se dan cuenta que matemáticas, cálculos y todos eran los terrores, eran los compañeros más aventajados en la materia, pues les daban asesoría a sus compañeros precisamente para evitar reprobar. Me dice aquí que era estadística, ¿sí? Ok, ese es otro ingreso. ¿Qué otro ingreso tienen los chapingueros? Además de asesorías o ayudantías.
Pues tenemos Creo que de otras Profoni becas, ¿no? también algunos se pueden meter como Profoni y pueden recibir también un cierto ingreso. Ok, ese es otro camino. El compañero que estaba antes que quería hablar, dígame. Mencionaba otras becas, independientemente de la beca que fuese. Por ejemplo, en este momento, pues están las que tiene AMLO, ¿no? Para Ujú. prepa y para universidad. Pero desde antes de que aparecieran estos programas, ya hay otras becas como para particular, se podría decir. Por ejemplo, las que yo tuve conocidos, varias de los bancos. De los bancos y de, ¿cómo se llama este? Ay, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es como de un internet. El punto es que son como becas privadas a las que tú puedes, las publican en internet, tú puedes aplicar y pues, con un poco de suerte, pues puedes tener esa beca también. Ujú. Ok. Bueno, imagínense que ustedes tienen ese es su presupuesto. ¿Sí? Algunos, su presupuesto va a ser menor porque tienen menos becas, nada más tienen la beca de Chapingo y no tienen las demás. Los que tienen más, su presupuesto es mayor y siempre van a tender a poder cubrir más cosas. ¿Sí? Pero bueno, regresamos aquí con lo de la elasticidad. Entonces, cuando aumenta el precio de un bien, las cantidades disminuyen. Eso ya lo vimos. Sí, pero las cantidades demandadas disminuyen. ¿Cuánto? Y aquí viene lo del Uber, lo que decíamos. ¿Sí? ¿Muy poco o disminuyen mucho? Entonces, eso es lo que mide la elasticidad. ¿Qué tanto? Si poquito o más. ¿Sí? O de plano no, nada, no responde. ¿Sí? Entonces, depende, en este caso, de la... Ahí es que no me deja mover. Ay, permítanme, muchachos, estoy moviendo aquí, aquí estoy. Verán que no me deja Entonces, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de la sensibilidad que tiene la cantidad demandada a ese cambio en precio. ¿Qué tan sensible es el consumidor para ese cambio en precio? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la elasticidad? La elasticidad es precisamente eso, la sensibilidad de la variación que se da en una de las variables a los cambios, a un cambio de una o de la otra. ¿Sí? Entonces, si nos cambian el precio, ¿cómo se modifican las cantidades? Sí, pero nos dice qué tanto, o sea, nos dan precisión y esa es la elasticidad. Para eso siempre es necesario las dos variables, cantidad y precio. Entonces, una elasticidad podemos decir que es una variación porcentual que sufre una variable, en este caso, por ejemplo, X, al dar un cambio en la variable Y. Eso es lo que mide. Y nos va a decir, aquí, si le cambiamos al precio, es tan sensible que aunque le subamos, va a haber respuestas. Esa es la cuestión. Y aquí todo, muchachos, todo, les dije, es con fórmulas. Entonces, si se quieren, si son muy buenos memoristas, si quieren memorizar cada fórmula, pues adelante. Si no, lo que sí, como obligación, debemos tener anotadas con precisión las fórmulas y saber para qué sirve cada una de ellas y poderlas utilizar. Entonces, aquí tenemos la primera fórmula. En el caso de la elasticidad, mide la variación. Bueno, aquí si estamos manejando porcentaje, es porcentaje. Porcentaje de la variación en X entre la variación de y ahí nos dice qué tanto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver
que es la elasticidad al precio de la demanda. En este caso nos estamos situando en la demanda. Y esta es la situación cuando Y varía. ¿Cuánto varía X? Si la cantidad demandada de X, ¿cuál es la cantidad demandada de X ante un precio de Y? Cuando cambia Y, ¿cuánto cambian las cantidades de X? Eso es bien importante. Imagínense para un mercado, para los que estamos en el sector pecuario. Ya vimos que si nos cambian el precio, nos modifican toditito, ¿sí? Vamos a ver cómo está. Y vamos a empezar a manejarlo. El concepto es ese, pero bueno, ¿y cómo lo llegamos a ese número de la elasticidad? La elasticidad es una medida que nos da en valor absoluto. ¿Qué es un valor absoluto? Pues un valor numérico sin tener en cuenta su signo. Puede ser positivo o negativo. El signo nos dice otras cosas, ¿sí? Pero si sale positivo o negativo, es simplemente un número, ¿sí? Es el número absoluto. Y eso nos lleva a conocer la sensibilidad de las cantidades demandadas ante un cambio en precio. La sensibilidad de cuántos muchachos de Chapingo se vienen en la noche en Uber cuando suben el precio. ¿Qué? Y no todos los días son iguales. Quizás los fines de semana haya más gente y eso provoque mayor demanda. Y eso cambia, ¿sí? Entonces, la elasticidad al precio de la demanda, otra fórmula, y ya la tenemos aquí, todas o en porcentaje, nos lleva a lo mismo, ¿eh? Es el cambio en cantidad entre la cantidad promedio, y todo eso lo vamos a dividir entre el cambio en precio entre el promedio de ese precio. ¿Qué son? Es poner en orden nuestros números, ¿sí? Aquí tenemos un registro. Vamos a suponer, ¿sí?, que estos son nuestros precios de las pechugas que estamos vendiendo o pollos que estamos vendiendo para rosticería, ¿sí? Tenemos las diferentes columnas. Tenemos el precio, la cantidad. Nos están pidiendo, la fórmula nos está pidiendo un cambio en la cantidad promedio, cambio en precio y precio promedio. En un punto inicial, el precio lo teníamos a 20.50. Las cantidades eran en 9. Si bajamos el precio, ya saben que las cantidades demandadas van a ser más. Entonces es 11. ¿Cuál es el cambio en la cantidad? Simplemente es ¿cuánto cambió de una a otra? 2. ¿Cuál es el promedio de estas cantidades? 10. ¿Cuál es el cambio en precio? ¿Cuánto cambió en precio? 1 peso. Nuestro cambio fue de 1 peso, ¿sí? ¿Cuál es el promedio de ese precio? 20. Y ya tenemos los datos para utilizar la fórmula y saber cuál es la elasticidad al precio de este producto, ¿sí? Entonces, tenemos que el cambio en la cantidad es 2 por el promedio entre el cambio en precio entre el promedio. Y nos da 4. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí vamos. Ya utilizamos la fórmula y llegamos a lo que nos están diciendo antes. Un valor absoluto. Y tenemos el número 4. ¿Eso qué nos lleva? Bueno, los economistas, si buscan en Internet, los buenos economistas, que hay buenas explicaciones en Internet de los temas que les estoy diciendo, porque lo primero es que yo se los platique, se los diga, y ustedes después lo reafirmen leyendo apuntes o buscando información, ¿sí? Entonces, la elasticidad nos dice, fíjense, ¿cuándo es elástica? O sea, ¿cuándo hay respuesta? ¿Cuándo va a haber cambios, ¿sí?, al cambio en precio? La elasticidad, cuando la elasticidad al precio sea mayor de 1. ¿Cómo es es 4. ¿Qué quiere decir ese 4? Que la demanda
Perdón, en este caso es inelástica. Cuando es menor de 5, cuando es menor de 1. Cuando es menor de 1, dicen que aunque usted le cambie el precio, le baje el precio, la demanda va a ser muy poca, o sea, la elasticidad, va a haber poca respuesta del mercado ante los cambios en precio, ¿sí? Muchos mercados están así. Cuando se baja mucho el precio y empiezan a subir las cantidades, llega un momento, aunque le bajen ustedes mucho el precio, ya la respuesta en consumidores va a ser muy poquita. Eso es inelástico. Le llaman una elasticidad unitaria cuando es igual a 1. ¿Qué quiere decir unitaria? Que ante un cambio, por ejemplo, de 1 peso, ¿sí?, la misma proporción aumenta, es de 1 a 1. Es cuando estamos en la parte de equilibrio. ¿Y cuándo es elástica? Bueno, cuando es mayor a 1, como el que teníamos aquí, 4. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, los cambios al precio, cuando cambiamos el precio, las cantidades demandadas cambian y mucho. O sea, hay una respuesta del mercado. Eso los comerciantes lo tienen súper estudiado. Ustedes se preguntan, ¿y por qué no le bajan más al precio? Pues porque aunque le bajen mucho ya no va a haber respuesta. Pero ¿qué pasa cuando nos bajan 1 peso, 2 pesos? Ay, vamos volando y hay respuesta del mercado. Ahora, no todos los productos responden igual. No todos los productos responden igual. Con la elasticidad al precio, se trata de comprobar qué efecto tiene la demanda ante la variación en el precio. ¿Qué tanto efecto tiene? Depende del bien analizado. Como les decía, no todos los productos reaccionan igual. Por ejemplo, muchachos, los alimentos suelen ser inelásticos porque la gente estamos obligados a comprarlos para comer, ¿sí? Hay los productos básicos, muchachos, si les bajan el precio o les suben, la elasticidad tiende a ser inelástica porque la gente lo tenemos que consumir. Por ejemplo, maíz, frijol, en nuestro país, claro que en otro país es otra cosa, sopas, algún tipo de verduras, porque no todas las verduras, hay verduras que son de alto costo y hay otras que se pueden, que son más baratos. Por ejemplo, las calabazas. Lo que era el limón, antes era de esos, no, pero ahora es de súper lujo, ¿no? Y algunos tipos de carnes, ¿sí? El pollo tiende a ser un producto más comprado, el huevo, ¿sí? Pero generalmente los alimentos no tienen gran elasticidad por la necesidad que se tienen de consumo. Algunos medicamentos igual, los diabéticos necesitan consumirlo porque si no se mueren, ¿sí? Los que sufren de la presión, los niños que tienen problemas y que necesitan cierto medicamento, pues, tomarlo diario, ese tipo de mercados son todavía mucho más complicados y por eso hay mucho más regulación para evitar el abuso, ¿sí? Entonces, otra, muchachos, la vivienda. Ustedes me decían de la vivienda, la renta de cuartos. ¿Por qué creen que son unos abusivos los rentadores de cuartos? En muchos casos. Pues porque no queda de otra. Necesitan dónde vivir y lo saben, ¿sí? Y cerca de Chapingo, ¿sí? Bueno, es lo que dice aquí. Y bueno, ¿qué es la elasticidad? La elasticidad la podemos ver en las curvas, ¿eh? Ahí las tenemos reflejadas. Esto que les estoy enseñando ahorita es el cuadro, pero si lo llevamos a una curva de demanda, está ahí, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos precio. Siempre vean las columnas. ¿De qué nos va a hablar una tabla? Vamos a ver las columnas. Precio, cantidad, la elasticidad y tipo de demanda. Si se fijan, los precios, partimos de precios altos, cantidades que pide el mercado. Acuérdense, bajamos precio, suben las cantidades.
estamos en la demanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la... aquí tenemos la fórmula. ¿Cuál fórmula? Regreso. Esta fórmula de aquí, es la que tenemos acá. Aquí estamos. Fíjense, cuando este caso está a 10 pesos y tenemos 1, la elasticidad, o sea, es 21. ¿Cómo sabemos que es? Mayor de 1. ¿Qué nos lleva a esto? Superelástica. ¿Qué quiere decir? Que podemos seguir bajando el precio y va a haber respuesta. ¿Qué nos conviene a veces? ¿Qué le conviene al comerciante? Y aquí es la clave del comerciante. ¿Le conviene vender caro o barato? Al comerciante lo que le conviene es vender más, muchachos, ¿ok? Mientras tenga un margen de ganancia. Si se queda, por ejemplo, en 9 y solo tiene 2, no le conviene porque está sacando a los demás. Pero ¿en qué momento, hasta qué momento le conviene a él bajar? ¿Sí? Y tiene ganancias. Ese es el mercado de los japoneses. Los japoneses tienen productos y los venden a precios más accesibles porque su mentalidad de ellos es vender más. Y el que vende más gana más y abarata costos. ¿Sí? Pero no todos los productos reaccionan igual. ¿Sí? Estamos en un sector complicado. Estamos en un sector agropecuario que normalmente se va a comportar de manera inelástica, excepto en algunos productos. ¿Sí? Bueno, estamos en la curva. Si el precio es 9, van subiendo las cantidades. Fíjense, cuando es 2, ya bajó notablemente la elasticidad, pero sigue siendo muy elástica. Cuando es 3, igual. Sin embargo, cuando tenemos un precio de 5 y cantidades de 6, según la fórmula, nos marca una elasticidad unitaria. Este es nuestro punto de intersección. ¿Se acuerdan que vimos en oferta y demanda el punto de equilibrio? Normalmente está ahí, el punto de equilibrio. ¿Qué pasa si seguimos bajando el precio? Lo que estamos viendo es que todo lo que esté por debajo de la parte unitaria, después se va a convertir en inelástica. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta, aunque bajemos el precio, la respuesta del mercado no va a ser alta, va a ser muy poquita. Que quizás la bajada de precio por esa respuesta de mercado no nos convenga bajar el precio, sino quedarnos o en la parte unitaria o quedarnos en la parte de 6. Esto nos indica hasta qué punto es inconveniente bajar el precio, ¿sí? Para seguir en el mercado. Porque cuando tenemos respuestas inelásticas, va a haber muy poca respuesta y nosotros vamos a tener costos altos. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? Si se fijan, la elasticidad varía en la curva de demanda. ¿Cómo es la curva de demanda? Ahorita vamos a verlo, ¿sí? Pero a precios más altos, la elasticidad tiende a ser elástica hasta que llegue a un punto unitario. Mientras más bajamos los precios y hay mayor cantidades, la elasticidad tiende a ser inelástica. ¿Y eso qué implica? Bueno, que no va a haber respuesta. Aunque le bajen al precio, no va a ser en proporción a lo que ustedes están pensando. ¿Sí? Y se queda ahí. Entonces, esto es lo que les decía ahí. Conforme disminuimos el precio, aumenta la cantidad demandada. ¿Cuándo es unitaria? Cuando estamos en el punto de equilibrio. Por debajo del punto de equilibrio se vuelve totalmente inelástica. Y aquí está, miren. Aquí lo teníamos en registro, ¿sí? En números, en columnas. Eso ya lo llevamos aquí. Aquí está. Estamos en la demanda, muchachos. Estamos en la curva. Después nos vamos a ir a la oferta. Aquí estamos en la curva de demanda. Aquí estamos. Estamos en este punto. Si tuviéramos oferta, estaría aquí y este sería el punto medio, ¿sí? Aquí es donde nos da la parte de la elasticidad unitaria. Todo lo que esté arriba, a precios más altos, siempre va a haber mayor respuesta. Cuando los precios llegan
a ser más bajitos, la tendencia es de que la elasticidad se convierta en inelástica. ¿Qué quiere decir? Que el mercado responde menos. ¿Sí? ¿Qué pasa con los tenis? El otra vez nos decía un compañero, o los compañeros, que no podíamos comprarnos tenis porque nos pedían un ojo de la cara. Nos poníamos tenis y nos quedábamos sin ojo. ¿Qué pasa cuando les bajan un poquito? ¿Saben cuándo los bajan los tenis? Cuando vienen nuevos modelos. Cuando quieren meter nuevos modelos y no salen, ¿sí? O sea, conservan un precio alto porque la marca la está vendiendo, etcétera, etcétera, y la calidad. Pero cuando viene un modelo nuevo, ¿qué hacen para sacar del almacén y de inventarios lo que tienen? Lo bajan. Y le dan un bajón hasta cierto, ¿sí? Para que salga. Sin embargo, si lo bajan ellos saben hasta qué punto lo van a bajar para que salga. Porque si lo ponen muy abajo, aun cuando le pongan muy abajo, llega un momento que ya no responde el mercado. ¿Sí? Cada producto es diferente. Ahora, ¿se acuerdan que vimos esto de los bienes inferiores, los bienes normales y los bienes de lujo? ¿Se acuerdan que los bienes inferiores es que cuando tenemos más dinero, compramos un poco menos de esos productos y compramos más de los normales, los que pensamos que nos dan mayor satisfacción? Y aún así hay bienes de lujo. ¿Sí? Vamos a ver. Normalmente, los bienes inferiores, la elasticidad a la demanda, normalmente se sitúa en la parte negativa, o sea, bajos. ¿Sí? Los bienes normales, o sea, nos dan números negativos. ¿Sí? Si nos da una elasticidad negativa, estamos hablando de bienes inferiores. Los bienes normales, por ejemplo, la elasticidad en la demanda o renta nos va a dar positiva o cero. Acuérdense que nos da la elasticidad, son números absolutos. El número, el signo de negativo o positivo simplemente nos va a diferenciar entre bienes inferiores y bienes normales. ¿Sí? Ya explicamos qué son los bienes inferiores y qué son los bienes normales en la unidad anterior. ¿Y qué pasa con los bienes de lujo? Bueno, normalmente la elasticidad a la demanda va a ser mayor a 1. Todo lo que sea mayor a 1, vamos a estar hablando de bienes de lujo. ¿Sí? Los bienes normales se posicionan en cuestión positiva hasta 0. Y todos los que sean bienes inferiores nos van a arrojar elasticidades con números negativos. ¿Qué pasa con los bienes de primera necesidad? Como es la comida, la vivienda, el agua, ¿sí? Los medicamentos. ¿Sí? Los bienes de primera necesidad se sitúan aquí, muchachos, entre 0 y 1. Están en la parte acá de la curva. Allí están. Aquí se sitúan. ¿Sí? ¿Quiénes se sitúan? ¿Quiénes se sitúan los bienes inferiores? Los bienes inferiores nos vamos a colocar aquí. ¿Cómo se sitúan los bienes normales? Los bienes normales se van a ubicar aquí, igual que los alimentos. Y los bienes de lujo siempre van a estar ubicados en esta parte. ¿Sí? ¿Hay productos agropecuarios de lujo? Sí, muchachos, de mucho lujo. ¿Sí? Los cortes, supercortes que hay, que nos quitan otro ojo de la cara para comer un beef de esos súper, se ubican acá. ¿Sí? El huevo normalmente se ubica aquí. ¿Sí? Algunos cortes acá. Algunos vegetales como los espárragos y todas estas fresas, todas las frutillas estas son acá. ¿Sí? El limón está aquí, muchachos, era aquí. Está aquí. ¿Sí? Entonces, esto va cambiando dependiendo el costo de producción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede representar las gráficas de acuerdo a su elasticidad? Por ejemplo, cuando hay una demanda elástica, ¿sí? ¿Qué es elástico? Tenemos un precio acá, fíjense. Tenemos el precio de 1000. Con 1000 tenemos una cantidad de 1.
¿Y qué tal si le bajamos a 500? Muta. Aquí miren, de 500 sale volando y nos responde hasta 3. Esta curva de elasticidad tiene esta forma, casi recostada. ¿Por qué? Porque a un pequeño cambio en precio tenemos una respuesta en cantidad. ¿Qué pasa cuando es inelástica? Fíjense, aquí estamos en 3,000. Le bajamos en 3,000 el precio, acá. Le bajamos a 1,000, aquí, 1,000, 3,000, aquí está en 50. Le bajamos 2,000 y apenas llegamos a 100. ¿Cómo nos da esta curva? Casi parada, muchachos. Casi parada. ¿Sí? Porque la respuesta aquí en cantidades va a ser mínima. ¿Cuándo es una demanda unitaria? O sea, de 1 a 1, ¿sí? Al precio de 2 tenemos 1,000. Si le bajamos a 1,000, tenemos 2,000. O sea, 1 a 1, ¿sí? También muchos comerciantes manejan esto. Cuando quieren sacar material para meter nuevos modelos, nuevas cosas. Como estamos en un sector agropecuario, normalmente nosotros estamos contra el tiempo, porque nuestros productos tienen caducidad. Nuestros animales tienen un periodo X para moverlos y sacarlos, ¿sí? Si no, empezamos a perder mucho dinero. Entonces, eso lo hace todavía más complicado hacer los cálculos de elasticidad, porque tenemos que ver mucho en qué mercado andamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso de elasticidad cruzada? Pues que se cruzan, muchachos. ¿Con quién se va a cruzar? Bueno, la elasticidad ya sabemos qué es. ¿Y por qué cruzada? Bueno, esto refleja las consecuencias, por ejemplo, una elasticidad cruzada, las consecuencias que tiene la demanda de un bien a los cambios en el precio de otro bien relacionado. ¿Se acuerdan que hablamos de sustitutos? ¿Sí? ¿Cómo? Esa es la elasticidad cruzada. ¿Qué tanto cambia nuestro producto cuando hay un cambio en precio de un sustituto? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo va a ser la respuesta? Mucho, poco o nada. Mucho, unitaria o nada. ¿Sí? Cuando la elasticidad sea positiva, cuando nos dé el número positivo, se trata de dos bienes sustitutos. ¿Sí? La elasticidad nos está hablando de que hay cambios de bienes sustitutos. Por ejemplo, la carne y el pescado. Si el precio de la carne aumenta, el pescado no varía, muy probablemente los consumidores pasarán a comer más pescado. Todo el mundo va a irse a lo que le cuesta un poco menos, siempre y cuando sean sus preferencias y gustos. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos? ¿Sí? Ahora, recordando, ¿cuáles son los factores de la demanda? Bueno, los factores de la demanda, uno es, ¿qué tanto me van a demandar a mí? Todo depende qué tan cercanos estén mis sustitutos. Por ejemplo, las carnes. ¿Con qué sustituimos el huevo, por ejemplo, muchachos? Está difícil, ¿no? ¿Con qué sustituiríamos el huevo? Con una marucha. Con una, pues, Con avena. con una marucha, ¿sí? Con algún tipo de harina, que es la marucha, ¿no? Un tipo de harina. ¿Con qué otra cosa sustituiríamos el huevo? Es que el huevo lo podemos comer en el desayuno, en la comida y en la cena y en medio con la marucha, ¿sí? Por ejemplo. Probablemente A también ver, la avena. con cereales, dice usted. Bueno, finalmente puede ser, ¿sí? El huevo lo podemos sustituir con cualquier tipo de cereales en cualquiera de sus formas, ¿sí? Pero si observan, es un producto que casi no tiene sustitutos. Por eso se vende a gente rica, pobre, se vende en todos lados. Lo que más se vende en el producto agropecuario que más se vende es el huevo, ¿sí? Muchísimo se vende aquí y en cualquier país, muchachos.
Y cada país tiene sus cosas para cocinar y hacer con producto de huevo, ¿sí? Entonces, pero si tenemos, ¿qué tan cercano están nuestros sustitutos? Las carnes, por ejemplo, son muy cercanas. La carne de... ¿Cuál es más cercana, muchachos? ¿La de res con la de cerdo y pollo? ¿O cuál es más cercana? ¿La de cerdo con la de pollo? ¿Cuál creen que sea más cercana? ¿Cuál sería más cercana? ¿Cuál sería más cercana a la de pollo? ¿La de cerdo o la de res? Cerdo. La de cerdo. La de cerdo, ¿no? Por el precio, La de profesora, cerdo, y el sí, tiempo. claro. La de cerdo, muchachos. ¿Por qué es más cercana a la de cerdo? Por el costo de su producción y el tiempo en el que se puede producir. Correcto, efectivamente, por esa razón, ¿sí? Primero por el costo. El costo nos lleva a que es un periodo más corto, ¿sí? En cambio, los bovinos tienden a ser pues, más largos. Por eso la carne de res es más cara, carísima, ¿sí? Imagínense la gente que no tiene los pastizales para producir. ¿En qué país producen más carne de bovino? Pues aquellos que tienen los pastizales más grandes, ¿sí? De México en la parte del centro hacia abajo, todo el trópico, todo Centroamérica, llega hasta todo Brasil, que es donde producen, y llega hasta la parte argentina, ¿sí? Donde empiezan a ser más frías, pero ya tienen otro tipo de bovinos que son los lecheros. ¿En qué otros lugares se produce más carne bovina? Eso es en América. Bueno, los gringos, muchachos, los gringos tienen grandes pastizales. Los canadienses, algunos, ellos tienden a tener bovinos lecheros, no tanto de cárnicos, sino de lecheros. Pero eso sí tienen, bueno, ahorita vamos a los cerdos. Y en Europa, ¿quiénes tienen bovinos? Los franceses, y poco los franceses más que los españoles, porque España es muy caliente también. Y de ahí de Europa, pues párenle de contar. Tienen lecheros, como son los holandeses que producen mucho queso, los alemanes que producen también, todos ellos tienen lecheros. Pero bovinos carne, pues vámonos a lo que es Asia, y ahí empieza donde está la parte tropical. Tenemos, a ver, déjenme acordar de lo que es la India, lo que es gran parte de China, Tailandia, todos estos países que están en la parte más al este, y hasta que llegamos a la parte australiana, que es lo que produce gran cantidad también de bovinos. Pero el cerdo está en todos lados, muchachos. El cerdo lo tenemos en Canadá en gran cantidad, los gringos igual, México lo tiene también, en el centro, en América Central, no tanto, se dedican más a los bovinos. Y después lo tenemos en toda Europa, tienen gran producción de cerdos. Igual los chinos producen mucho cerdo. Los australianos tienden a tener menos, pero ellos lo sustituyen con producción de ovinos y de caprinos, por ejemplo. Los árabes, ¿qué tienen? Muchos caprinos por el clima, todo tiene que ser adaptado al clima, ¿sí? Pero entonces es eso, si nosotros estamos en la parte de producción de carne de ave, sabemos que nuestro sustituto más cercano va a ser el puerco. Cualquier cambio que haya en el puerco, por la razón que quieran o manden, nos va a afectar para bien o para mal, ¿sí? Vuelvo a comentarles que los artículos de primera necesidad, como es los alimentos y las viviendas, tienen sustitutos deficientes. No tenemos casi sustitutos. Podemos sustituirlos más o menos, pero exactamente no, ¿sí? La demanda tiende a ser inelástica. ¿Con qué podemos sustituir las tortillas? No, díganme. ¿Con pan?
con pan de arroz, que es más barato. No, o sea, imagínense la costumbre de comer tortilla en las diferentes formas que tenemos para comerlo aquí en México, ¿sí? Es muy, muy complicado. Una verdura que comemos también mucho puede ser el ejote, puede ser la zanahoria, la papa es cara, las lechugas tienden a ser caras. ¿Qué verdura acostumbramos comer más, muchachos? En su casa, ¿qué comen más? El jitomate. Jitomate, pero es bien caro el jitomate, muchachos. Pero bueno, sí, el jitomate. ¿Qué otro? Los espinos. Calabaza, profe. ¿Cuál? ¿Cuál, por favor? No escuché. Los espinos. A los espinos. Bueno, también. Todo lo que sea verde, ¿no? Chile, maestra. También. ¿Sí? Lujos son a veces las papas, los espárragos son súper de lujo. Oigan, comimos Los champiñones. Los champiñones. Sí, son de súper lujo. Oigan, Los nopales. los nopales ya son de lujo, ¿eh? Ya son de lujo. Sí, todas esas, fíjense, unas cosas, porque antes los nopales se daban en todos lados. Fíjense, cuando yo estudié aquí en Chapingo, cuando yo estaba de estudiante en Chapingo, los nopales se daban y las tunas eran súper baratas. Tenía compañeros que eran de Zacatecas y me decían que ellos salían al campo con su cuchillito, porque con eso cortaban sus tunas para comer sus tunas en el campo, ¿sí? Los nopales por todos lados. Tenía compañeros que eran de Xochimilco, los traían nopales. Y ahora están carísimos, muchachos, carísimos. Son de lujo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque han tenido cambios climáticos, porque también los han demandado en otro tipo de industrias, por ejemplo, la farmacéutica, la que produce cuestiones para, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama la industria que hace cremas, lápiz labiales y todo esto? ¿Cosmética? A la cosmética, por supuesto, la cosmética. ¿Sí? Entonces, muchos productos agrícolas se han encaminado hacia allá y eso ha hecho que, acuérdense, a mayor demanda, menor oferta y suben precio. ¿Sí? Pero en el nopal ha sido mucho también por plagas y enfermedades, ¿sí, muchachos? Miren, los factores de la demanda. ¿Cómo se comportan? Cuando tenemos mayor proporción de ingreso, más elástica es la demanda. Entonces, si estamos en países que tienen mayor proporción de ingreso, la gente que venda cualquier cosa sabe muy bien que la demanda va a tender a ser elástica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen mayor ingreso. Si hablamos de México, volvemos a los deciles, le llaman los economistas, y los deciles son las cantidades que clasifican a la población de acuerdo a sus ingresos. Lo llaman aquí en donde tenemos en el INEGI, ahí ven deciles y ahí nos dicen el decil tal, fulanito, es de tal a tal de ingreso, ¿sí? Y ahí sí lo tienen clasificado en la República. Entonces, cuando tenemos mayor ingreso en la población, que tienden a ser los estados del norte, la elasticidad tiende a ser mayor. En los lugares donde hay menor demanda, menor ingreso, hay menor demanda y entonces tiende a ser inelástica. Todos estos apoyos que está dando el gobierno a la parte de la gente del sur, lo que ha hecho también es eso, que se suban los precios también, ¿sí? O sea, al haber mayor dinero, la gente tiende a comprar más y esto se va modificando. Entonces, ¿qué tiene que haber? Pues un control de precios de alguna manera, porque entonces es una manera de robar el ingreso de la gente en forma automática, ¿no? ¿Sí? Y bien, el presupuesto que utilizan para alimentos de determinados países, nada más para alimentos. ¿Qué países tenemos?
Bueno, esto es un poquito más antiguo, pero bueno, tenemos desde Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Grecia, Brasil, Corea, India y Tanzania. Fíjense, los países que le designan mayor presupuesto a alimentos son los que tienen menores ingresos. O sea, la gente que gana menos, ¿en qué gasta? Nada más, pues va a gastar en alimentos. Los que tienden a tener mayor ingreso van a comprar alimento y algo más. Tienes mayor ingreso, es alimento, algo más, paseos y te vas a la feria del caballo. ¿Sí? Entonces, al tener mayor ingresos, tenemos acceso a más cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que cubrimos primero? Pues la comida, muchachos. ¿Sí? Es lo primero. Y miren, los países que su proporción de ingresos la gastan en alimentos, pues son aquellos que tienen mayores ingresos y lo dedican a alimentos. ¿Y a qué más? Pues a viajar, a comprarse coches, bicicletas, vestidos, teléfonos. No, ¿en qué gastamos más ahorita? En teléfonos, ¿verdad, muchachos? Eso es lo que gastamos más. Entonces, si tenemos dos bienes con elasticidad cruzada, con una demanda negativa, significa que son complementarios. ¿Qué es un complementario? Muchachos, es que cuando compramos uno, en automático compramos el otro, porque es complementario. Entonces, aquí nos dicen que cuando elasticidad cruzada nos da negativa, nos está hablando de un bien complementario. Por ejemplo, aquí les pongo el de las pastas. Las pastas generalmente se aderezan con tomate. Si sube el tomate mucho, lo más probable es que baje el consumo de pastas y de pizzas que usan eso. Según sea el grado de cambio de la demanda del bien X, varía el Y. Y aquí tenemos otra vez la fórmula. Elasticidad cruzada de la demanda. ¿Sí? Cambio en la cantidad 1 entre promedio de la cantidad 1 entre cambio en el precio 2 entre promedio del precio 2. Ya estamos hablando de otra fórmula, estamos hablando de la elasticidad cruzada de la demanda, cuando queremos saber si nuestro sustituto complementario cómo se comporta. ¿Sí? Ahora, esta elasticidad cruzada, decíamos que cuando nos dan números negativos, se trata de bienes complementarios. Cuando la elasticidad nos da números positivos, se trata de bienes sustitutos. Pero también hay elasticidad al ingreso, muchachos. ¿Qué pasa cuando nos suben la beca? Oigan, muchachos, o que sus papás les mandan un regalito de vez en cuando y les dicen, ay, yo tengo un dinerito para que te compres tus libros, ¿no? O lo que sea, más comida. ¿Sí? Y cambiamos el ingreso. ¿Hay elasticidad ahí? Claro que hay elasticidad. Y es lo que hacen así, sin saberlo, sin llevar economía, los que les venden, los que les rentan los cuartos. ¿Sí? No han llevado economía conmigo, microeconomía, pero bien que lo saben hacer. ¿Sí? La elasticidad al ingreso nos mide la sensibilidad también, lo mismo. ¿Qué pasa cuando hay un cambio en ingreso? Bueno, la elasticidad nos dice cuánto va a cambiar la demanda a ese cambio de ingreso. Muchachos, cuando hay cambio en el ingreso si nos aumentan, vamos a comprar más. ¿Qué nos puede reducir nuestro ingreso? La inflación. Que estén los precios más altos. Eso es como mordernos nuestro dinero, ¿sí? Y para eso también tenemos pues otra fórmula. La elasticidad al ingreso a la demanda. ¿Qué es lo que va a medir? El cambio porcentual, si estamos hablando de porcentajes, de la cantidad demandada del bien entre el cambio porcentual de nuestro ingreso.
Cuando tenemos una elasticidad en el ingreso, mide esa proporción de la variación de la demanda del bien frente a los cambios de ingreso del consumidor. ¿Sí? Por supuesto, los que les rentan cuartos saben muy bien hasta dónde pueden llegar. El otro día que me decían, una compañera de ustedes nos platicó que encontró unos cuartos ahí en el Gallo donde estaban a 2,000 pesos amueblados. Dije, no, pues me gustaron o no, pero pues yo no puedo. ¿Sí? No, pues obviamente no puede, pero es que no van dirigidos a usted. ¿Sí? Van dirigidos a otro grupo de consumidores con otro tipo de ingresos. ¿Sí? Eso es todo. Y lo saben, lo saben. El ingreso de los consumidores incrementa su poder de compra y se expande. Eso es cuando la economía está funcionando. Ahorita no está funcionando nuestra economía. Tenemos precios altos y sueldos bajos. A la gente le están pagando muy poquito. ¿Sí? A la gente con profesionista y todo le están pagando muy poquito en México. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pagan poquito? Profesora, Sí, dígame. hace un año llevamos, ay, no recuerdo cómo se llamaba la materia. Bueno, el punto es que el profesor daba clases en DICEA, creo. Y bueno, él nos dijo que con la pandemia iba a pasar esto. Íbamos a tener un retroceso de casi 10 años en la economía y iba a pasar lo que ahorita usted está comentando. Los precios se iban a elevar, creo, y a nosotros no nos iba a alcanzar ni para comer. Bueno, en algunos sectores eso está pasando, muchachos. Está pasando. Nosotros, los chapingueros, los que estamos aquí juntos, aquí ustedes y yo, somos privilegiados. ¿Sí? Yo tengo trabajo, ustedes tienen beca y tienen un lugar donde estudiar. El problema, ¿saben qué es? Cuando se termina Chapingo, ahí empieza. Ahora sí, ¿para dónde? ¿Sí? Pero efectivamente, muchos sectores fuera de los sectores que quieran, no la están pasando bien. En México, en especial, y en el mundo en general. ¿Sí? En los países con problemas económicos, no la estamos pasando bien. México es uno de los que sus signos económicos los están tipificando como preocupantes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vean las familias en sus casas. ¿Sí? ¿Qué es lo que están pasando? Si antes podían comprar algo, ahora no pueden. ¿Por qué? Porque hay menos dinero. ¿Sí? O porque alguien perdió el trabajo. Este es otro factor. ¿Sí? Entonces, efectivamente, eso y además una guerra, la pandemia, y no salimos de la pandemia y tenemos una guerra ahí metida. Y han de decir, pues a nosotros, ¿qué nos importa? Está hasta Europa. ¿Qué nos importa? Y nos está llegando aquí también al cuello. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se importa en unos meses más. Sigo con la elasticidad al ingreso. Hablamos es la variación de la demanda de un bien frente a los niveles de ingresos. Cuando tenemos menos o más ingresos, ¿cómo es la demanda? ¿Sí? Entonces, la elasticidad al ingreso de la demanda registra la proporción de ese incremento. Y tenemos aquí otra fórmula, con nuestra fórmula. ¿Sí? La elasticidad al ingreso se obtiene. ¿Cómo la obtenemos? Dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien. ¿Cuánto demandábamos de un bien? X, ¿sí? Entre la variación porcentual del ingreso. Y aquí está. ¿Ok? Aquí está la fórmula. Fíjense, muchachos, que este tema ahorita que les estoy comentando, es uno de los más áridos del curso. ¿Por qué? Porque casi todos son fórmulas. Lo que yo estoy tratando es de explicar el concepto para que podamos entender y cómo utilizar las fórmulas, ¿sí? Pero básicamente la elasticidad es una fórmula que nos mide una variación, cuando es en precio o cuando es en ingreso. ¿Qué tanto se mueve? ¿Sí? ¿Qué tanto hay respuesta? Y los signos nos dicen si es complementario, si es sustituto, etc. ¿Sí?
Entonces, cuando hay cambio en el ingreso, los bienes normales, la elasticidad al ingreso, nos da números positivos. Los bienes de lujo nos dan arriba de 1. Ya saben que esto es arriba de 1. Los inferiores nos van a dar números negativos. Y los bienes de primera necesidad siempre se van a situar, muchachos, en la parte positiva, pero no más de 1. O sea, en la parte media. ¿Ok? Esto también es normales, de lujo, inferiores y de primera necesidad. Y aquí los tenemos. Aquí está la fórmula. Elasticidad al ingreso de la demanda. Tenemos la fórmula aquí. Cambio en cantidad entre cantidad promedio. Cambio en ingreso entre promedio del ingreso. Ahora, lo mismo, pero si estamos hablando en porcentaje, bueno, pues entonces es el cambio en la cantidad del porcentaje del cambio en la cantidad y porcentaje en el cambio de ingreso. Y aquí lo mismo que en la vez anterior, cuando estamos hablando de la demanda, la elasticidad al ingreso, cuando es positiva, o sea, el número es positivo, estamos hablando de bienes normales. Mayor de 1 es mayor que 1 es igual a inelástico. Entre 0 y 1 es inelástico. Los negativos, cuando nos dan números negativos, se trata de bienes inferiores. Aquí vean, positivos, bienes normales. Negativos, bienes inferiores. Pero ¿qué creen? También esto se puede aplicar a la oferta. También eso a la oferta. Nada más que aquí tenemos que mover porque aquí es la parte tecnológica, ¿sí? La elasticidad a la oferta. ¿Qué nos mide? Nos mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida. Y aquí lo vamos a ligar un poquito con el ejemplo que nos platicaron varios de ustedes de los Uber. ¿Qué propicia que haya más o menos Uber? Al haber menos Uber en el mercado, ¿qué pasa? Nos suben el precio. Al haber menos oferta, sube el precio. Al haber más oferta, baja la oferta. ¿Bien? ¿Qué puede propiciar que haya menos Uber en el mercado? Que sea una hora en que se requiera más y haya mayor demanda porque se requiere, o porque los requisitos que están poniendo de impuestos y todo eso les están subiendo, lo que platicaban varios de ustedes, que ponen más condiciones y entonces eso hace que no mucha gente pueda entrar al mercado, ¿sí? Y eso es precisamente, nos mide la sensibilidad de la cantidad que vamos a ofrecer. Un cambio en precio de un bien, ¿sí? Cuando hay un cambio en precio de un bien, vámonos, ahí está, hay cambio en oferta. ¿Qué pasa si sube la gasolina? ¿Qué pasa si las refacciones de los coches tienden a subir porque las traen de afuera y la cadena de suministro está semi-interrumpida, no está tan ágil como en años anteriores, ¿sí? ¿Qué hace? Pues que suba, hay menos oferta, sube el precio. Como otra fórmula, para variar otra fórmula, la elasticidad al precio de la oferta, pues nos habla del cambio en la cantidad entre el promedio de esa cantidad y todo eso lo vamos a dividir entre el cambio en precio entre el promedio de ese precio. Y aquí está de una manera y aquí está expresada de otra. Perdón, aquí en la rojita. ¿Sí? Cuando hablamos de elasticidad, pero ya en la oferta, lo que nos está explicando es cuánto varía la cantidad ofrecida de un bien o servicio frente a los cambios en precio. Fíjense, otro sector que está sufriendo profundamente es el sector de servicios, ¿sí? Porque ahora, ahora ya se ha activado un poco más, pero cuando estuvo la pandemia, los primeros que salieron volando fue toda la gente que trabajaba en hoteles, restaurantes, y gente muy calificada, medio calificada o no calificada van para afuera, ¿sí? Hay sectores de servicio, muchachos, que requieren, o sectores de algún tipo de producción, que requieren gente
con un conocimiento muy preciso de lo que están haciendo. ¿Saben quiénes, por ejemplo? Los controladores aéreos. Oigan, esos tienen una chamba terrible, de mucha presión. Ellos están checando cómo van los aviones uno tras otro y le tienen que decir, no, párate, no te adelantes, síguete, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hace un par de años anterior, en la época de Calderón, se cayó un avión privado donde venía el secretario de Gobernación. Se cayó en plena ciudad, ahí, en la Ciudad de México, se vino abajo. Uh-huh. Y fíjense que lo primero que quisieron culpar fue al controlador. ¿Qué le pasó al avión? ¿Por qué se cayó? O sea, ya salió después, muchos años después de terminar. Los aviones, los controladores, estoy hablando de gente con una súper especialización en eso, les van diciendo, ellos están viendo en el control, los aparatos que tienen ahí, al avión X, no vas a más velocidad y no te acerques más porque el avión de adelante va a cierta velocidad y es de cierto tamaño, y un avión mientras más grande es, más ¿cómo le llamaríamos? Más aire provoca al final, ¿sí? Entonces, cuando es un avión muy grandote, los avioncitos más pequeños no se pueden acercar porque entran en ese torbellino de viento y los voltean. Pues algo así le pasó al avión. O sea, el controlador le dio la orden y los pilotos se la pasaron por el arco del tiempo, se adelantaron y no pudieron controlar el avión. Hasta después se dieron cuenta que el problema no fue del controlador, sino de los pilotos. Bueno, le estoy hablando de una profesión muy, muy exacta, ¿sí? ¿Qué otro lugar? Los médicos, muchachos, ¿sí? Los médicos que operan es gente pues, que debe tener una práctica muy precisa en qué va a cortar y qué va a sacar, porque si no hace despiporre, ¿sí? Entonces, en nuestro sector, los que se dedican, por ejemplo, al trasplante, pues debe ser gente que tenga un conocimiento muy preciso, si no, no lo vas a saber hacer, ¿sí? Entonces, estos cambios de un servicio, ¿cómo se alteran cuando hay un cambio en precio? Cuando hay menos gente preparada, sube el precio. ¿Por qué? Porque se va a producir menos, porque no tienen gente para hacerlo, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en el caso de la elasticidad al precio de la demanda, en el caso de la elasticidad al precio de la oferta, existe una relación directamente proporcional. Aquí en la oferta es directamente proporcional entre el precio del mercado y las cantidades del producto que vamos a producir. ¿Se acuerdan que eso lo comentamos cuando estábamos en la oferta? ¿Qué es lo primero que tenemos que contemplar cuando vamos a producir? Bueno, lo que vamos a producir, ¿qué precio tiene en el mercado? En nuestro mercado, ¿en cuánto se está vendiendo? Si nosotros somos exportadores, tenemos que contemplar el precio de mercado internacional. No lo podemos vender por arriba porque no nos van a comprar. Y no lo podemos vender por abajo porque nos van a acusar de dumping, ¿sí? Y ya hablamos qué es el dumping. Entonces, tenemos que saber cuál es el precio de mercado competitivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que están explicando ahí, a diferencia de la oferta que va directamente proporcional al precio de mercado. Entonces, la elasticidad al precio el precio de la oferta contempla los cambios en las cantidades que se van a ver siempre en la misma dirección a los precios. Claro, siempre se van a mover en función de los precios. ¿De qué depende la elasticidad de la oferta? Muchachos, va a depender lo que ya sabemos, de los costos de producción, de la capacidad de la empresa para modificar la producción. ¿Y eso en qué se traduce? En tecnología, ya sea en aparatos, en tecnología o en profesionales que cuenten con la tecnología y el factor tiempo, ¿sí? Son las tres principales. Y aquí tenemos también los tipos de elasticidad, ¿sí? A los precios, pero de la oferta. ¿Cuándo es elástica?
cuando la variación del precio ocasiona un cambio mayor en las cantidades ofrecidas, ¿sí? Cuando nos ofrecen más. La elasticidad al precio de la oferta de un bien siempre va a ser mayor a 1. ¿Cuánto es unitaria? Cuando es lo mismo, 1 a 1. ¿Cuándo es inelástica? Cuando las cantidades ofrecidas estén proporcionalmente menor al cambio que experimenta el precio de un bien. Es menor a 1. Perfectamente elástica, prácticamente es una elasticidad que se clasifica de la siguiente manera. Cuando es infinito. O sea, estamos hablando de precios altos, muchachos, ¿sí? Cuando es infinito. Por ejemplo, aquí. Aquí está. Miren. La oferta de chuletas de cerdo se incrementa de $5 a 5.50. En tanto, las cantidades ofertadas de este cárnico van en aumento y se elevan de 1,000 a 1,200. Aquí tenemos la curva de la oferta. Ahí está. Fíjense, cuando lo tenemos a $5, aquí tenemos 1,000 ofertadas en el mercado. ¿Qué hacemos si le subimos el precio? Lo que nos va a dar es mayores cantidades ofertadas en el mercado. Y así sucesivamente. Imagínense, le subimos más y llegamos acá, ¿sí? Eso es lo que tratamos de ver con la elasticidad en la oferta. El tema, les decía, es árido, hay que entender de qué se trata. Son 2 o 3 conceptos importantes. La elasticidad responde a los, o sea, la elasticidad nos dice qué tanto y cuánto responden a los cambios. No nada más al cambio, sino qué tanto, ¿ok? Cuando tenemos precios altos, normalmente tenemos elasticidades con respuesta elástica. Cuando llegamos al punto de equilibrio, se convierte en unitaria y por debajo del punto de equilibrio, o sea, a precios más bajos, vamos a tener respuestas inelásticas. Todo esto va a estar, tenemos fórmulas, ahí las tienen en los apuntes que les di o los apuntes o libros que puedan ustedes consultar, ahí los tienen. Ahí están las fórmulas. ¿Qué es la elasticidad? Ese número que nos dice es un valor absoluto, ¿sí? O sea, si es positivo o negativo, no nos importa. Nos importa para hacer clasificación de productos, nada más, ¿sí? Como cuáles, este es un ejemplo. Aquí nos dice cuándo es inelástico, cuando es mayor a 1, unitario igual a 1 y menor de 1 estamos en, o mayor a 1 estamos en elástica. Estos son los números de una curva como esta, arriba del punto de equilibrio, elástica, por debajo, inelástica. Y aquí los signos solo nos sirven para clasificar los bienes. Cuando estamos en la demanda, son bienes inferiores, nos va a dar números negativos. Los bienes normales nos van a dar positivos y normalmente están en ceros. Los bienes de lujo va a ser arriba de 1. Y los bienes de primera necesidad se van a mover entre 0 y 1. ¿Sí? Esta es la representación gráfica cuando es elástica. Aquí tenemos cuando es inelástica, casi es paradita. Y la demanda de 1 a 1 es más proporcional, ¿no? También abordamos cómo analizar la elasticidad cuando estamos hablando de cambios en sustitutos o en complementarios. Y eso lo llaman los economistas la elasticidad cruzada. ¿Por qué cruzada? Porque vamos a cruzar información con 2 productos, ¿sí? Cuando es positiva, estamos hablando de bienes sustitutos. ¿Qué son los bienes sustitutos? Los que cuando no tienen respuesta en uno por precio, se van al otro, ¿sí? Y aquí aclaramos que hay que analizar los productos agropecuarios porque tienden a estar en los artículos de primera necesidad, al igual que la vivienda, y yo diría que los medicamentos. Bueno, aquí fue un ejemplo de
cómo se comporta la proporción, la elasticidad cuando tenemos mayores ingresos, ¿sí? Nos va a dar, cuando nos dan números negativos, nos están hablando de bienes complementarios. Y aquí tenemos, ¿sí? La elasticidad cruzada, tenemos la fórmula, y aquí nos habla de cuando da números negativos, pues realmente nos están hablando de bienes complementarios. Cuando nos están hablando de números positivos, es bienes sustitutos. También nos fuimos a analizar la elasticidad, pero al ingreso, que el concepto es el mismo. Lo que cambia no es el precio, sino es el ingreso. Y cuando es el ingreso, ¿cuánto compramos en cantidad? ¿Sí? Aquí está toda la información que ya les di, las fórmulas. Y también tenemos aquí clasificación de bienes. Los bienes normales, cuando tenemos elasticidad en el ingreso, nos van a dar bienes, números positivos. Cuando son de lujo y estamos hablando de la elasticidad del ingreso, pues nos va a dar valores mayor a 1. Los inferiores nos van a dar números negativos, o sea, cuando estamos hablando de bienes inferiores y tenemos aumento en ingreso, nos van a dar números negativos. Y de primera necesidad siempre se van a mover entre 0 y 1. Y aquí tenemos las fórmulas. Al ingreso de la demanda, aquí están todas las fórmulas, una en cambios y otros en cambios cuando estamos hablando con la proporción. Y aquí hago un resumen. La elasticidad al ingreso de la demanda marca números positivos cuando se trata de bienes normales y números negativos cuando es bienes inferiores. Y luego nos movimos hacia la oferta. Y aquí sí hay un cambio, ¿sí? Aquí es la sensibilidad en el precio de la cantidad ofertada y el cambio en precio de un bien, ¿sí? Y aquí tenemos la fórmula. Aquí lo que dicen, muchachos, es que a diferencia de la demanda, la elasticidad al precio de la oferta, sí existe una relación directamente proporcional entre el precio de mercado y los productos. A mayor precio, o sea, es directamente proporcional, ¿sí? ¿De qué depende la elasticidad a la oferta? Depende de los costos de producción, la tecnología que tenga la empresa y el factor tiempo, ¿sí? Y aquí también clasifican los tipos de elasticidad. Y al final es una forma gráfica de hacerles ver que la curva, en este caso de la oferta, se mueve directamente proporcional. Comentarios. Yo sé que puede haber muchas dudas, ¿eh? ¿Qué les pido? Voy a bajar la asistencia, ¿eh? Profe, mi compañera Itzel tuvo problemas de conexión, no sé si haya problema. Pues mire, el problema es, Itzel puede ver la grabación y la puede repasar ella. La cuestión es que se incorpore en la siguiente semana. No, lo que no quiero son alumnos que estén faltando permanentemente o casi siempre. Yo sé que puede haber algún problema de conexión, eso lo entiendo, ¿sí? ¿Qué opción tenemos? Bueno, queda la grabación, ¿sí? Ahí están los apuntes, está su representante de grupo, están los demás compañeros, o estoy yo que me manda mensaje y vemos qué hacemos, ¿sí? Esa es la situación. ¿Alguna pregunta, muchachos? O la pregunta a lo mejor la tienen la siguiente semana, que repasen. ¿Qué les pido? Bueno, repasen su tema de elasticidad para que lo repasemos la siguiente semana y hagamos ya un comentario de parte de todos una vez que ustedes lo lean, porque necesitan tiempo para leerlo ustedes tranquilamente y discutirlo en su equipo o analizarlo ustedes solitos, como quieran, y ya la próxima clase lo comentamos en detalle. ¿Sí? ¿Está bien así? Maestra, está bien. Ok. Lo que tengo, sí, les recuerdo, muchachos, mañana es el día límite para que suban su resumen de las unidades 1, 2 y 3
y sus ejercicios. ¿De acuerdo? A las 12 de la noche es el límite, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Nada más les recuerdo. Y, muchachos, para que no nos ganen los tiempos, no nos pase por encima el tiempo, encima de ustedes y mío, ¿sí? Aquí en nuestra clase. Lo que me gusta hacer, y creo que ya se han de haber dado cuenta, es yo llevo un ritmo de clase, ¿sí? Yo llevo un ritmo de clase, no me gusta atrasarme, no tener clase y después tener maratones con mis estudiantes que no entienden nada. De por sí los temas a veces son más complicados y yo necesito más tiempo para explicar y los muchachos para repasar, ¿sí? Entonces, llevo un cierto ritmo de tiempo y eso implica, pues, disciplina en los horarios y varias cosas, ¿sí? Por eso, el día de hoy, antes de irnos, voy a hacer la rifa, allí voy a hacer la rifa, ¿sí? De los equipos, dependiendo de las fechas, para que nos reunamos los viernes. Va a ser solo por los equipos que saquemos. Tengo 1, 2, 3, 4, tengo 5 fechas. Entonces, una fecha va a ser con 2 grupos y las demás va a ser con un grupo, ¿sí? O sea, el viernes me cito con un grupo y son 4 grupos. Van a tener 10 minutos para exponer su tema, que lo expliquen y que nos contesten las preguntas. Para eso voy a requerir, y quiero que pongan atención aquí, quiero que estén todos los alumnos del equipo conmigo, aquí. Si tienen problemas, vayan viendo cómo los resuelven, ¿sí? Tienen tiempo para ver cómo los resuelven, ¿sí? Si en su lugar hay poca señal, busquen otro lugar, aunque sea ese día, para que estén conmigo, ¿de acuerdo? No admito que no estén. El que no esté no tiene calificación. ¿Sí quedó claro? Vamos a hacerlo con tiempo para que ustedes tienen tiempo para organizarse. No admito que no estén, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es su trabajo final y los necesito todos juntos. ¿Cómo lo quieren exponer? Ustedes se organizan como quieran, pero los quiero a todos juntos porque las preguntas las van a contestar o vamos a intercambiar preguntas pues con todo el equipo, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro? Sí, maestra. Ok, bueno. Conste, ¿eh? Luego no me digan, no, que yo, y que digan que soy una tirana. No, estoy advirtiendo, estoy proponiendo que va a ser así. Bueno, ¿qué les parece? Empezamos el 29 de abril. Estoy con tiempo, ¿sí? No les pongo no me los pongo carrereados, no. Vamos a empezar el 29 de abril, todos son viernes, después el 6 de mayo, el 13 de mayo, el 20 de mayo van a ser 2 grupos y el 27 de mayo. Yo quiero que para esa fecha ya hayamos cubierto ese tema y solo nos dediquemos a terminar nuestro curso con más calma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, la manita santa aquí está. Y aquí están. Aquí, ¿qué puse? Los 6 equipos. Aquí están los papelitos de los 6 equipos. Entra la manita santa y saca el primer equipo. El primer equipo para el día 29 de abril va a ser el equipo 5. ¿Sí lo están viendo? El grupo 5, perdón. El grupo 5. Grupo 5. El 29 de abril va a ser el grupo 5. ¿Sí? Muchachos, yo al rato en un mensaje les pongo las fechas también, pero váyanlos anotando ustedes. 29 de abril. Grupo 5. El siguiente. El 6 de mayo va a ser el grupo, ¿sí se ve? 3. 6 de mayo. Grupo 3. Sigo. El siguiente viernes, 13 de mayo. Va a ser el grupo 2. El grupo 2.
grupo 2 va a ser el 13 de mayo. Ok, ahora para el 20 de mayo voy a sacar 2 grupitos. ¿Sí? Ahí va. El primer grupo. Es el número 4. Entonces, el primer grupo del 20 de mayo es el grupo 4. 20 de mayo. Y saco el otro grupo para el 20 de mayo y es el grupo 1. Y el 27 de mayo, pues quedó el grupo 6. ¿Sí? 27 de mayo. Grupo 6. Repaso. 29 de abril, el grupo 5. 6 de mayo, el grupo 3. 13 de mayo, el grupo 2. 20 de mayo, el grupo 4 y el grupo 1. Y el 27 de mayo, el grupo 6. ¿A qué horas? A la misma hora que empezamos, las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? ¿Está bien, muchachos? De acuerdo, maestra. Tomamos nota, ok. Yo de todas maneras, oiga, si les mando mensaje aquí en esta parte, si les mando mensaje, ¿les llega a todos? Si les mando desde aquí. ¿O lo pueden consultar todos? Sí, maestra. Ok, ahí voy a anotarlo para que quede escrito y lo tengan ustedes también. Al ratito, ahorita que cuelgue con ustedes, les mando el mensajito. ¿Sí? Pues, muchachos, muchas gracias por venir conmigo este Jueves Santo. ¿Sí? Les pido de favor, den su repaso a su unidad de elasticidad. ¿Qué nos queda para la siguiente? Vamos a ver ejercicios, ¿sí? No olviden subirme sus trabajos para mañana más tardar. Vayan preparando su trabajo, ya tienen la fecha, ya tienen la plantilla, ya está, la información ya está arriba. Si de todas maneras tienen dudas, mándenme mensaje, yo estoy al pendiente y les respondo, ¿sí? Que pasen el resto de la semana bien. Cuídense. Los contagios siguen, no crean que ya bajaron, siguen todavía. Y nos vemos aquí la siguiente semana. Muchas gracias, profesora. Gracias. Adiós, Hasta la siguiente muchachos. semana. Hasta luego, profesora. Adiós, muchachos. Gracias. No, profesora. Adiós. Hello, profesora. Hasta luego.